Bueno, vamos a ver las polémicas declaraciones de Antonio Montero. Mira que han pasado es de Sálvame por podcast, ¿eh? Y mira que han largado. Y mira que hemos sacado titulares. Pero es bestial. Le ha dado un repaso casi a uno por uno y no le falta razón. Porque ya sabéis que soy muy de Antonio Montero. Creo que dentro de Sálvame era uno de los que distorsionaba para bien. Porque creo que hacía un trabajo mejor que el resto en términos generales. A la hora de expresarse me estoy queriendo referir, a la hora de no gritar, a la hora de argumentar, a la hora de no dejarse influenciar por ciertos temas, como el documental, tan, digamos, tan al estilo, ¿no? De que todos cambiaron de opinión, o casi todos estaban con Rocío Carrasco, cuando la mayoría de ellos no estaban con Rocío Carrasco, de puertas hacia adentro. Y bueno, vamos a ver exactamente cuál ha sido la reacción tanto de María Patiño y el resto de contertulios de Ni que fuéramos. Vamos a ello. Algo muy veloz. Yo sí que me he enterado, y Rocío, permíteme que lo diga, que incluso a la hora de editar este vídeo, porque la entrevista de Antonio Montero es más larga, han tenido que cortar determinados comentarios y por lo ofensivo que son. Entonces esto lo quería transmitir y compartirlo con ustedes, ¿no? Vamos a hablar con el autor de la entrevista, pero que es Arnau Martínez, pero primero vamos a ver lo que dice Montero Arnau y que nunca se atrevió a decirnos a la cara. Gente valiente. Para mí Sálvame se degeneró bastante. A mí me dio pena porque Sálvame era un programa fascinante, increíble, un programa que era la cosa más pintoresca, divertida, inteligente, sarcástica, todos los apodos. Bueno, del programa habla bien, ¿eh? Podían poner ese programa. Nunca me sentí muy querido por el formato. Me parece que me costaba trabajo hablar. Uf, es verdad, con Carlota Corredera y compañía. Buah, qué mala época pasó el pobre. O sea, yo es que si lo ves tú, yo empezaba a hablar y me empezaba a gritar todo el mundo, era una cosa como que... Y además había tantos egos, era como lo de los gallos en el mismo corral. O sea, eran gallos todos. Gallos y gallinas, todo era lo mismo y entonces todo el mundo... todos tienen ego. Y todos tienen mucho ego, un ego extraordinario y muy poca generosidad para aguantar el relato del otro, ¿no? Y no has visto ni que fuéramos nunca. No lo he visto nunca, pero el día que iban a empezar, felicité a todos el día que empezaban el programa, todos me contestaron. Me cuesta creer que Antonio Montero no haya visto... A ver, una cosa es que no hayas visto un programa entero nunca y otra cosa es que no hayas visto extractos que te llegan, que ha hablado de este, del otro. Es que no me lo creo porque han dado muchos bombazos, muchas exclusivas que luego se han hecho eco en Así es la Vida, cuando estaba él en Así es la Vida, que me alegro muchísimo de que no le falte el trabajo en Telecinco porque ya digo, creo que se portaron muy mal con él. Me refiero a algunos compañeros que se metían con él, que no lo dejaban hablar, Carlota Corredera, en fin, algunos, ¿no? Y me alegro que ahora esté en la sopa porque está en todos lados. De viernes, aquí, allí, en Tardear, no sé qué, no sé cuánto, en fin. Excepto Belén Esteban, que ni siquiera me dijo gracias, ni nada. Belén Esteban, que tendría muchas cosas. Claro, raro que Belén Esteban nos responda. Puedo hablar de Belén Esteban, o algún día a lo mejor. ¿Malas? Ya responderá. Bueno, yo, por lo menos con respecto a mí, bastante malas y a mí me ha decepcionado muchísimo. La otra persona curiosa fue María Patiño, que le puso un mensaje así dándole la enhorabuena y felicidades y deseándole lo mejor y tal, y me dijo, gracias. y ya. Sé que María hizo una cosa bastante fea y creo que Belén me dio cizaña cuando murió Jimmy Jiménez Arnau. Hombre, esto me parece lo más grave, ¿no? Belén Esteban me dio cizaña cuando falleció Jimmy Jiménez Arnau. Lo dijo la gente, poco menos que decían que iba yo ahí por un minuto de gloria, no sé qué. Yo creo que se conocían desde hace muchos años, ¿no? Gilipollez, cuando Jimmy Jiménez era mi amigo. Lidia está dolida porque la desenmascaré. Y a mí me da igual, pero ella lo sabe. Y es que si ella sabe mejor que nadie su vida. ¿Se ríe Lidia? Pues diciendo todo, pues que ya iba tirándose ahí unos rollos su mente. Y lo de Ilenia es que yo me fui a Santo Domingo. Y en Santo Domingo a ver el rastro de la información que ella había dado, a donde ella no había querido ir, luego ya fue después. Pero si ella hubiera tenido el más mínimo creencia o la mínima fe en su información de que Ilenia estaba viva, te aseguro que si era tan periodista y tan viajara y hacía cosas y ella iba y ella no era solo la escritora, ¿por qué no fue? Si ella tenía esa información, ¿por qué no se cogió un fotógrafo de su agencia que le habrían puesto puente de plata para ir a Santo Domingo a investigar eso y a conseguir una entrevista con Ilenia? No fue porque no creía ni ella en eso. Yo no necesito a Lidia para nada en mi vida, ni ella posiblemente me necesita a mí tampoco. Kiko Matamoros se llama De Viernes, me cago en mi madre. ¿Cómo te sientes a ti ese nombre? Bueno, yo De Viernes le llamaba Cría Cuervos, o sea, que quiero decir, porque al principio los primeros programas iban todos dedicados a hijos que digamos, iban a hablar mal de su madre o de su padre. Cada uno, pues allá con lo suyo, cada palo que aguante su vela. Yo, sinceramente, soy feliz en mi mundo, en mi vida, con mi bricolaje, con mis cosas. Bueno, más o menos le da la razón a Kiko Matamoros, ¿no? Cría Cuervos. Con mi familia. Y reconoce que eran hijos que hablaban mal de las madres. Arnau, muy buenas tardes.
Muy buenas, María. Bien, Nao. Como ves, amigos desde luego en el programa no has hecho muchos. O por lo menos Antonio no. Bueno, yo Antonio he trabajado con él durante muchos años y de hecho Bueno, cuando yo me- Arnau es que tiene conexión directa con esta gente porque estuvo en Socialité. Me imagino que conoce a Javi de Hoyo y por eso lo pueden tener ahí, que es el que ha entrevistado a Antonio vine a Montero. Telecinco, él decía que tenía un caché muy alto y que yo realmente me había vendido por lo bajo. Él decía que valía aproximadamente como unos 15.000 por semana y yo le dije que yo lo único que quería era trabajar y demostrar mi valía. Llegó un momento y pasado el tiempo y volvió y me dijo Montero, que eso nunca os lo conté, ¿no me vas a decir nada? ¿No crees que me he bajado los pantalones? Y le digo, trabajar, no es bajarse los pantalones. O sea, estoy encantada de que estés aquí. Antonio es de las personas que ha hecho fotos en privado de nosotros y ha querido venderlas en un programa. En concreto, unas fotos que nos Igual. hicimos entre amigos en Tonles. Y esas fotos de Gema, lo digo no porque él va vestido de la Santa Madre Iglesia Católica y yo soy creyente y yo tengo una chaqueta de cuero, pero probablemente tenga mucho más, digamos, lealtad a mis colegas que probablemente él. Yo no tengo ningún problema con él. Lo que pasa es que yo entiendo que esta es muy competitivo, esta profesión nuestra. Él hizo fotos en 1973 a.C., cuando era paparazzi. Y a partir de ahí, pues hay gente que se renueva y hay gente que no se renueva tanto. Yo Guau. tengo buenos recuerdos de él en la etapa de DEC, pero cuando llegó aquí él se sintió más pequeño y entonces siempre cuando uno se siente más pequeño, por una cuestión personal que lo desconozco, Nada, María Patiño está haciendo aquí una escabechina para contestarle. Creo que tampoco ha sido tan duro con ella. Simplemente ha dicho que bueno, que se hubiera esperado una respuesta un poquito más larga, que fue muy monosílaba a la hora de decirle, gracias. Tampoco está siendo tan dura. Entiendo que le ha molestado lo de Belén, que es su amiga, le ha molestado algunos comentarios en general. Pero Antonio Montero no creo que se sienta chico. Igualmente es que ahora Antonio Montero lo veo mucho mejor. Lo veía muy bien en Así es la Vida. Me reía. Era uno de los pocos que daba juego con Carmen Borrego y era el que más juego daba. Pero claro, es que si uno no está a gusto en el sitio donde tú estás trabajando y os estáis metiendo con él, no le dejáis hablar y cualquier cosa que diga es una chorrada, pues entiendo que el hombre no estaría en su salsa. porque me consta que en concreto había un director que tenía buena relación con él, que era Alberto Díaz, y además apostaba por él porque es buen profesional. Cuando él se siente pequeño tiende a rebotarse y a señalar a los demás como responsables de esa situación que él no supo dominar en plató. Y después hay un avance social respecto a temas que afectan a las mujeres. Y probablemente en ese Vale, sentido... aquí vamos al tema del documental. María Patiño sostiene que él es machista antiguo y que ya está, porque está a favor de Antonio David. es Cuando la realidad es otra, que la justicia ha hablado y él está con la justicia. cuando le dices las cosas como son y él no tiene argumentos de peso para argumentar lo que él piensa, te conviertes en su enemiga. Y hay cosas respecto a lo que ocurrió en la última etapa con Rocío Carrasco, y ahí me voy a quedar, que él tomó una posición absolutamente legítima y libre, pero él se sintió tan fuera de lugar que fue cuando empezó a dar patadas sin ton ni son a quien tenía por delante. Este es el resumen de Antonio Montero. Y por cierto, ¿Y por qué sigue ahí, María? lo del tanatorio sigue ahí porque es un buen profesional, lo he dicho también en este argumento. Y lo del tanatorio fue que me consta, porque estaba yo delante con Terelu Campos, que le tuvieron que decir delante de mí, deja de preguntar. Preguntas que si yo no he querido contar, ya lo de la viuda, tú no me tienes que preguntar. Eso fue lo que pasó. Y poco más te puedo decir, que Él os llama mi reventados, familia, ¿crees que nuestra eres un familia, reventado? es el espejo de lo que veis. Y solamente preguntaría si las familias de los demás son los espejos, es el espejo que quieren transmitir. Porque te garantizo que tanto Chelo García Cortés como todas las personas que estuvimos en ese programa hace años en Antena 3, jamás ninguno de vosotros vais a saber lo que nosotros realmente sabemos de Antonio Montero. Vale, ahora deja ahí la sombra de la sospecha de que hay detrás de todo esto. En fin, bueno, básicamente está la respuesta de María Patiño. Claro, nos falta la de Belén, no es que no la quiera poner, es que no estaba en plató. Me imagino que el lunes le responderá. Seguramente, espero que sí, que le ponga de nuevo el vídeo y responda. Está bastante interesante. Que digamos que es un poco la que sale mal parada, así que ha englobado un poco a todos, algunos de Sálvame y demás, pero ha especificado con Belén Esteban, que ni siquiera le respondió cuando le felicitó porque empezaban en Ni que fuéramos. Fue la única que no le contestó. A mí me parece extraño, ¿eh? No sé si hay algo detrás que me he perdido o que nos hemos perdido, porque Antonio Montero, si tuviera algo raro contra Belén Esteban antes de felicitarla por Ni que fuéramos, no creo que nos lo hubiera contado. Si es verdad que él ha metido la pata en algo o ha podido meter la pata en algo con respecto a ella en los últimos años, entiendo que a él no lo contaría públicamente. Cuando lo ha contado es porque se ha decepcionado con ella y no sabe el por qué no le ha respondido, ¿no? A ver, ¿se le ha podido pasar? No sé, el lunes lo sabremos. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.